¿Es este un transmisor de frecuencia como cristales de cuarzo amplificados cósmicamente? Y ella respondió precisamente, Atlas no es un arma, no es una nave, no es una amenaza. Es un faro que emite una frecuencia específica que alcanza cada cuerpo planetario, incluida la Tierra. Una frecuencia que, hizo una pausa significativa, activa algo a un nivel celular profundo. Sofía preguntó activa qué pero fue desviada. Explicaré la función completa después. Primero necesitas ver por qué lo están ocultando. Ven aquí. Y la conciencia de Sofía fue jalada de nuevo. Esta vez, no a través del espacio, sino del tiempo, retrocediendo semanas. Y estaba observando desde arriba la instalación de la NASA, una sala de control llena de monitores, científicos trabajando, y en la pantalla central una imagen del recién detectado objeto de 3 ojos. Y Sofía escuchó conversaciones incluso sin un cuerpo físico allí. Un joven científico emocionado exclamó objeto interestelar entrando al sistema solar. Trayectoria anómala no sigue la órbita parabólica de objetos que pasan. Está desacelerando como si dudó como si frenara intencionalmente. Y un hombre mayor superior con cabello gris se acercó. Continúen el análisis. No publiquen nada aún. Y horas después, en la misma sala, datos procesados y el joven pálido mirando la pantalla. La estructura interna no coincide con la de un cometa. Composición densidad irregular. Hay patrones geométricos bajo la superficie y está emitiendo una larga pausa, está emitiendo pulsos electromagnéticos a una frecuencia extremadamente baja 528 Hz amplificada. El superior dijo de inmediato clasifiquen todo nivel máximo. No salgan de esta sala. La declaración oficial será cometa interestelar natural nada más. Y el joven científico confundido dijo pero este es un descubrimiento monumental. Si es artificial y el superior interrumpió precisamente porque es artificial no puede ser público pánico global teorías conspirativas y lo más importante en una voz baja y seria si está emitiendo una frecuencia dirigida. Hacia la Tierra necesitamos entender los efectos antes de que la población conozca la fuente. La escena se disolvió y Sofía regresó al espacio junto al Atlas pulsante y dijo vieron lo que es lo clasificaron de inmediato fabricaron una narrativa de un cometa natural y monitorean sus efectos en secreto porque se dieron cuenta de que no pueden apagarlo. No pueden destruirlo sin consecuencias catastróficas. Así que controlan la información mientras Atlas continúa cumpliendo su función. Sofía absorbió eso. ¿Y cuál es la función de esta frecuencia de 528 Hz? He oído de ella. Una frecuencia sanadora reparación del ADN dicen pero ¿qué hace realmente? Y ella respondió no repara el ADN como si estuviera dañado. Activa códigos dormidos dentro de él. Información que siempre ha estado allí pero inactiva latente esperando la señal correcta para despertar. Y Atlas provee esta señal amplificada cósmicamente alcanzando a todos los seres humanos simultáneamente ricos y pobres creyentes y escépticos. No discrimina. La frecuencia atraviesa paredes búnkeres profundidades oceánicas. Llega a todos. Sofía sintió un escalofrío incluso sin un cuerpo físico. Así que lo que sentí en los últimos meses intuición aumentada sueño vívido sincronicidades es un efecto de esta frecuencia. Y ella confirmó efecto inicial primeros síntomas de activación sensibles como tú lo sienten primero y más intensamente porque ya operas a frecuencias más altas por trabajo espiritual. Pero gradualmente una masa crítica lo sentirá. Los cambios no pueden revertirse. Ahora Atlas está en órbita estable. La emisión es constante y en las próximas semanas y meses se acelerará. La conciencia de Sofía empezó a sentir un tirón de regreso a su cuerpo. La sesión de expansión terminando y le dijeron antes de su retorno completo lo que te he mostrado hasta ahora es que y quién lo está ocultando. Pero aún no he explicado por qué lo ocultan. Más allá del control de información hay una razón más profunda y perturbadora para la élite global y está directamente relacionada con lo que Atlas activa. Cuando regreses a tu cuerpo haré que Marcos confirme lo que viste para asegurarnos de que no fue tu imaginación.
Y luego explicaré exactamente qué se está activando a nivel celular, por qué esto aterroriza a quienes controlan los sistemas actuales y qué necesitas hacer ahora que lo sabes. Y Sofía fue rápidamente jalada de regreso a través del espacio, a través de la atmósfera, a través del techo y encontró su cuerpo acostado en la camilla. Tomó una respiración profunda, sus ojos abriéndose y Marcos estaba a su lado. Sofía, estuviste completamente inmóvil durante 15 minutos, tu respiración casi imperceptible. Me quedé aquí observando como pediste. El ser de luz permaneció todo el tiempo. Y dudó. Yo también vi cosas. No como tú las viste, pero destellos, imágenes en mi mente. Un objeto en el espacio que no era un cometa. Instalaciones con científicos ocultando datos. Fue real. Sofía se sentó lentamente, su cuerpo aún ajustándose a la reintegración, y miró al ser etéreo que permanecía en el centro de la sala y dijo con absoluta certeza: fue real, Marcos, todo real, y lo que nos mostraron es solo el comienzo. Sofía se sentó en la mesa de examen, su cuerpo aún vibrando sutilmente por la experiencia, y Marcos acercó una silla, ambos mirando al ser etéreo que permanecía luminoso en el centro de la oficina. ¿Es este un transmisor de frecuencia como cristales de cuarzo amplificados cósmicamente? Y ella respondió precisamente: Atlas no es un arma, no es una nave, no es una amenaza. Es un faro que emite una frecuencia específica que alcanza cada cuerpo planetario, incluida la Tierra. Una frecuencia que, hizo una pausa significativa, activa algo a un nivel celular profundo. Sofía preguntó: ¿activa qué? Pero fue desviada. Explicaré la función completa después. Primero necesitas ver por qué lo están ocultando. Ven aquí. Y la conciencia de Sofía fue jalada de nuevo. Esta vez, no a través del espacio, sino del tiempo, retrocediendo semanas. Y estaba observando desde arriba la instalación de la NASA, una sala de control llena de monitores, científicos trabajando, y en la pantalla central una imagen del recién detectado objeto de 3 ojos. Y Sofía escuchó conversaciones incluso sin un cuerpo físico allí. Un joven científico emocionado exclamó: objeto interestelar entrando al sistema solar. Trayectoria anómala, no sigue la órbita parabólica de objetos que pasan. Está desacelerando, como si dudó, como si frenara intencionalmente. Y un hombre mayor superior con cabello gris se acercó. Continúen el análisis. No publiquen nada aún. Y horas después, en la misma sala, datos procesados y el joven pálido mirando la pantalla. La estructura interna no coincide con la de un cometa. Composición: densidad irregular. Hay patrones geométricos bajo la superficie y está emitiendo una larga pausa, está emitiendo pulsos electromagnéticos a una frecuencia extremadamente baja, 528 Hz amplificada. El superior dijo de inmediato: clasifiquen todo nivel máximo. No salgan de esta sala. La declaración oficial será cometa interestelar natural, nada más. Y el joven científico confundido dijo: pero este es un descubrimiento monumental. Si es artificial. Y el superior interrumpió: precisamente porque es artificial no puede ser público. Pánico global, teorías conspirativas y lo más importante, en una voz baja y seria: si está emitiendo una frecuencia dirigida hacia la Tierra, necesitamos entender los efectos antes de que la población conozca la fuente. La escena se disolvió y Sofía regresó al espacio junto al Atlas pulsante y dijo: ¿vieron lo que es? Lo clasificaron de inmediato, fabricaron una narrativa de un cometa natural y monitorean sus efectos en secreto porque se dieron cuenta de que no pueden apagarlo. No pueden destruirlo sin consecuencias catastróficas. Así que controlan la información mientras Atlas continúa cumpliendo su función. Sofía absorbió eso. ¿Y cuál es la función de esta frecuencia de 528 Hz? He oído de ella. Una frecuencia sanadora, reparación del ADN, dicen, pero ¿qué hace realmente? Y ella respondió: no repara el ADN como si estuviera dañado. Activa códigos dormidos dentro de él. Información que siempre ha estado allí pero inactiva, latente, esperando la señal correcta para despertar. Y Atlas provee esta señal amplificada cósmicamente, alcanzando a todos los seres humanos simultáneamente, ricos y pobres, creyentes y escépticos. No discrimina.
La frecuencia atraviesa paredes, búnkeres, profundidades oceánicas. Llega a todos. Sofía sintió un escalofrío incluso sin un cuerpo físico. Así que lo que sentí en los últimos meses, intuición aumentada, sueño vívido, sincronicidades, es un efecto de esta frecuencia. Y ella confirmó efecto inicial, primeros síntomas de activación sensibles como tú lo sienten primero y más intensamente porque ya operas a frecuencias más altas por trabajo espiritual. Pero gradualmente una masa crítica lo sentirá. Los cambios no pueden revertirse. Ahora Atlas está en órbita estable. La emisión es constante y en las próximas semanas y meses se acelerará. La conciencia de Sofía empezó a sentir un tirón de regreso a su cuerpo. La sesión de expansión terminando y le dijeron antes de su retorno completo: lo que te he mostrado hasta ahora es que y quién lo está ocultando. Pero aún no he explicado por qué lo ocultan. Más allá del control de información hay una razón más profunda y perturbadora para la élite global y está directamente relacionada con lo que Atlas activa. Cuando regreses a tu cuerpo haré que Marcos confirme lo que viste para asegurarnos de que no fue tu imaginación. Y luego explicaré exactamente qué se está activando a nivel celular, por qué esto aterroriza a quienes controlan los sistemas actuales y qué necesitas hacer ahora que lo sabes. Y Sofía fue rápidamente jalada de regreso a través del espacio, a través de la atmósfera, a través del techo y encontró su cuerpo acostado en la camilla. Tomó una respiración profunda, sus ojos abriéndose y Marcos estaba a su lado. Sofía, estuviste completamente inmóvil durante 15 minutos, tu respiración casi imperceptible. Me quedé aquí observando como pediste. El ser de luz permaneció todo el tiempo. Y dudó. Yo también vi cosas. No como tú las viste, pero destellos, imágenes en mi mente. Un objeto en el espacio que no era un cometa. Instalaciones con científicos ocultando datos. Fue real. Sofía se sentó lentamente, su cuerpo aún ajustándose a la reintegración, y miró al ser etéreo que permanecía en el centro de la sala y dijo con absoluta certeza: fue real, Marcos, todo real, y lo que nos mostraron es solo el comienzo. Sofía se sentó en la mesa de examen, su cuerpo aún vibrando sutilmente por la experiencia, y Marcos acercó una silla, ambos mirando al ser etéreo que permanecía luminoso en el centro de la oficina. Si la población permanece ignorante sobre la fuente del cambio, aumenta la confusión, crece el miedo, las autoridades explotan el miedo para aumentar el control. Síntomas de enfermedad mental colectiva necesitan medicación, regulación. Pero si se comparte la verdad, se da contexto, no te estás volviendo loco, te estás despertando, los síntomas son activación, no patología. Entonces el proceso fluye con menos resistencia, menos trauma colectivo. Sofía entendió la implicación. Por eso apareciste ante mí. ¿Quieres que comparta esto para preparar a la gente para lo que viene? Y ella asintió. Tú y miles como tú en todo el mundo, trabajadores de la luz, terapeutas, sanadores, maestros espirituales, todos recibiendo información simultáneamente a través de múltiples canales, porque el momento es crítico. Las próximas 12 a 18 semanas. La activación se acelerará drásticamente. Los síntomas se intensificarán y la población necesitará guías que entiendan lo que está sucediendo, que puedan calmar miedos, explicar procesos, enseñar cómo trabajar con energías que están despertando. Sofía sintió un peso de responsabilidad, pero también emoción. Finalmente, evidencia que no podía ser ignorada. ¿Y qué más necesito saber? Dijiste que me mostrarías todo. Origen, función, razón por la cual se ocultó. ¿Qué más hay? Su voz brilló más intensamente por un momento. Necesito mostrarte específicamente qué capacidades están siendo activadas, no vagamente, sino en detalle, para que puedas reconocerlas en ti misma y enseñar a otros a reconocerlas. Y luego, crucialmente, revelar lo que la élite planea hacer cuando ya no puedan ocultar los efectos, las contramedidas que intentarán implementar para volver a adormecer a la población y cómo resistir estos intentos. ¿Lista? Siendo movida al centro de la habitación nuevamente, la luz emanando de él intensificándose sutilmente, y dijo telepáticamente con claridad cristalina:
Primero, se están activando habilidades específicas en este momento en ti, Sofía, en Marcos, en millones globalmente. 5 principales que reconocerás de inmediato si prestas atención. Y comenzó, primero sanación energética amplificada. Sofía, ¿has notado que sesiones recientes producen resultados más rápidos y profundos que hace 6 meses? Sofía asintió de inmediato. Sí, drásticamente. Pacientes con bloqueos que normalmente tardarían meses en resolverse en semanas. Dolor crónico que necesitaba 10 sesiones mejora en 3. Pensé que solo estaba refinando técnica, pero la magnitud del cambio era inexplicable. Y ella confirmó, no es técnica. Es la activación de una capacidad innata para canalizar y dirigir energía vital con eficiencia exponencialmente mayor. Tus manos siempre han podido sanar. Ahora pueden sanar más rápido porque el código de sanación en tu ADN se está expresando completamente. Y continuó, pero no solo sanadores profesionales. Cualquiera empezará a notarlo. Tocas a alguien con dolor y el dolor disminuye. Abrazas a un niño llorando y el niño se calma al instante. No solo por consuelo emocional, sino por una transmisión real de energía. La mayoría no lo reconocerá conscientemente al principio, pero los efectos serán innegables, y algunos naturalmente curiosos empezarán a experimentar intencionalmente, descubriendo que tienen la capacidad. Segunda habilidad, continuó. Intuición ya no como una suposición vaga, sino como conocimiento directo. Sofía, ¿cuántas veces en las últimas semanas has sabido algo sobre un paciente antes de que siquiera hablara? No deduciendo por síntomas, sino sabiendo directamente. Y Sofía, sus ojos ampliándose en reconocimiento constantemente. La semana pasada, una nueva paciente llegó. Antes de que siquiera se sentara, yo ya sabía que el problema principal era trauma infantil, no el dolor físico que vino a tratar. No lo analicé. Simplemente lo supe. Y cuando lo mencioné suavemente, ella se quebró. Eso era exactamente. Él estuvo de acuerdo. El acceso a información no local, lo que algunos llaman el campo acásico, el registro universal de información, siempre ha estado disponible. Pero la mente humana en estado dormido no sintoniza la frecuencia correcta. La activación actual permite la sintonización natural. Y no solo sobre personas, sino sobre eventos. Empezarás a saber que alguien va a llamar antes de que suene el teléfono, que una oportunidad llegará antes de que se manifieste, que el cambio viene antes de que aparezcan señales externas, no como clarividencia mística, sino como una percepción ampliada de probabilidades y conexiones. Marcos interrumpió, su voz vacilante pero honesta. Experimenté eso ayer conduciendo al trabajo. Sabía que un tráfico específico iba a estar congestionado en una calle que normalmente no lo está. No había razón lógica, pero intuitivamente giré. Después supe que había ocurrido un accidente exactamente ahí en el momento en que yo habría estado pasando. ¿Eso es lo que estás describiendo? Y él confirmó exactamente intuición que salva, que guía, que protege. No suerte, sino una percepción aguda del campo de información alrededor de ti. Y cuanto más confías y actúas sobre ella, más fuerte se vuelve. Tercera habilidad, continuó, telepatía inicial. No conversaciones completas mentalmente aún, pero captar pensamientos y emociones de personas cercanas. Sofía, ¿notaste que sabes lo que el paciente va a decir antes de que lo diga? No contenido específico, sino sentir la intención detrás de las palabras. Sofía asintió. Sí. Y también con mi hija, ella vive en otro estado, pero la semana pasada me desperté a las 3 de la mañana sabiendo que estaba triste. Llamé. Estaba llorando por una ruptura. ¿Cómo lo supe? Él explicó. Conexiones emocionales fuertes crean hilos energéticos entre personas. Estos siempre han existido, pero no eran perceptibles. Activarlos aumenta la sensibilidad a estos hilos. Puedes sentir lo que tu ser querido siente incluso a distancia, inicialmente con emociones intensas como tristeza, miedo y alegría extrema,
pero gradualmente también sutilezas. Y en proximidad física, captarás pensamientos superficiales, no de forma invasiva, sino natural, como escuchar música sonando en la habitación de al lado. No eliges escucharla, pero lo haces. Marcos procesando, esto podría ser perturbador. No quiero invadir la privacidad de nadie. Y respondió suavemente, preocupación ética válida, pero viene con la capacidad de controlarlo. Aprenderás a apagar la percepción cuando sea apropiado, como cerrar los ojos para evitar ver. La habilidad se desarrolla con práctica, y la mayoría de las personas tendrá ética natural. No abusarán de ella. Así como tienes la capacidad física de lastimar a alguien, pero no lo haces porque tienes ética. Cuarta capacidad, continuó, manifestación consciente acelerada, el pensamiento influyendo directamente en la realidad física. Siempre ha sido cierto que los pensamientos crean realidad, pero a un ritmo tan lento que la conexión no era obvia. La activación acelera drásticamente. Piensas en algo con enfoque y emoción y se manifiesta en días o semanas, no meses o años. Sofía, ¿has notado que las sincronías aumentan? Sofía rió reconociendo ridículamente. Creo que necesito algo. Aparece. Literalmente ayer pensé que necesitaba un libro específico sobre meridianos de acupuntura que ha estado agotado por años. 3 horas después una paciente lo trae. Lo encontré en una tienda de segunda mano. Pensé que te gustaría. Exactamente el libro. Ahora pasa constantemente. Y ella confirmó manifestación acelerada. Cuanto más consciente te vuelves del proceso, más puedes dirigirlo intencionalmente, no por codicia, sino por alineación, creando una vida que resuene con el propósito de tu alma. Quinta y última capacidad principal, debe enfatizarse. Conexión directa con la fuente creativa, Dios, el universo, como prefieras llamarlo, no a través de un intermediario o ritual o lugar sagrado, sino directamente en cualquier momento sintiendo la presencia divina como una realidad tangible, no como una creencia abstracta. Sofía, ¿has tenido momentos recientes donde sentiste unidad con todo? Sofía, lágrimas surgiendo sin aviso. Sí. Durante meditación la semana pasada, no era visualización ni imaginación. Fue una experiencia visceral de disolver la separación. Yo era todo y todo era yo. Duró quizá 30 segundos, pero fue más real que la realidad física. Después pensé que había alcanzado un estado meditativo profundo después de años de práctica. ¿Pero estás diciendo que fue activación? Y ella confirmó ambas. Tu práctica preparó la receptividad. La activación proporcionó el impulso final y experiencias como estas se multiplicarán no solo en meditación sino espontáneamente caminando en la naturaleza, mirando estrellas. En momentos ordinarios el velo entre lo humano y lo divino adelgazándose un recordatorio de que la separación siempre ha sido una ilusión. Marco silencioso hasta entonces procesando la magnitud de lo que escuchaba preguntó y la élite sabe que todo esto se está activando es por eso que lo están ocultando. Y él respondió, lo saben. Monitorean efectos mediante datos que la población no sabe que está proporcionando. Las búsquedas en línea de síntomas espirituales se han disparado. La búsqueda de significado y sincronía se ha multiplicado. Comunidades en línea de personas reportando despertares están creciendo exponencialmente. Rastrean todo y planifican contramedidas. Sofía sintió la tensión creciendo. ¿Qué contramedidas? Y la emanación volviéndose más seria. Primero desacreditar, etiquetando síntomas como trastornos psicológicos. La ansiedad colectiva aumentada requiere medicación. Campañas mediáticas patologizando experiencias espirituales haciendo que la gente dude de sus propias percepciones. No estás despertando. Estás teniendo un colapso. Segundo, distracción masiva. Eventos fabricados para ocupar la atención colectiva. Miedo amplificado mediante crisis, guerras, pandemias, economías colapsando. Cuanto más dominan el miedo y la supervivencia la conciencia, menos espacio hay para que el despertar florezca.
Marcos incómodo dijo, eso suena a control poblacional a gran escala. Y él no lo negó. Eso es exactamente lo que es. Pero aquí hay una verdad crucial que necesitas entender. Las contramedidas retrasan pero no impiden porque la activación es biológica. Responde a estímulos vibracionales constantes de Atlas, no es una creencia que pueda ser manipulada. Es un proceso físico en el ADN. Puedes hacer que la población dude de lo que siente, pero no puedes hacer que la sensación se detenga. Y cuando una masa crítica de personas reconoce que lo que sienten es real, válido y compartido globalmente, la resistencia colectiva a las narrativas oficiales crece y la élite pierde control de la narrativa. Sofía preguntó, ¿y qué hacemos? ¿Cómo resistimos las contramedidas? Y él respondió compartiendo verdad, validando las experiencias de cada uno, creando comunidades de apoyo donde la gente pueda hablar abiertamente sobre el cambio sin miedo al ridículo o a la patologización y lo más importante, confiar en lo que sienten más que en lo que las autoridades dicen que deberían sentir, pero hay algo más que necesitan saber, algo más urgente, siendo movido más cerca de Sofía y Marcos, su energía intensificándose al punto en que toda la habitación vibraba sutilmente, las paredes pareciendo pulsar en sincronía con la luz que emanaba, y dijo con una urgencia telepática que ambos sintieron físicamente en el pecho. Lo que he compartido hasta ahora es contexto, pero hay una línea de tiempo específica que necesitas entender. Atlas no emite frecuencia indefinidamente. Hay una ventana de activación y estamos en medio de ella ahora. Sofía se enderezó, su atención completamente enfocada. ¿Ventana? ¿Cuánto dura? Y ella respondió, Atlas entró en una órbita estable hace 8 semanas terrestres. Las emisiones comenzaron inmediatamente pero a baja intensidad, aumentando gradualmente para no alterar drásticamente los sistemas biológicos. Las emisiones máximas ocurrirán dentro de 10 semanas, momento en el que la frecuencia alcanza amplitud máxima y será un momento crítico para la humanidad colectivamente. Marcos preguntó por qué crítico y Sid explicó por qué en el pico de emisión la activación celular alcanza un umbral donde la elección consciente se vuelve necesaria. Hasta ahora, los cambios son sutiles, graduales. Una persona puede ignorarlos, racionalizarlos. Imaginación, coincidencia, estrés. Pero en el pico, los síntomas serán innegables. Las habilidades se manifestarán espontáneamente incluso en personas completamente escépticas, y la humanidad enfrentará una elección colectiva que definirá el futuro de la especie. Sofía sintió la gravedad de todo. ¿Qué elección? Y siendo la luz pulsando más lentamente, como si eligiera cuidadosamente las palabras, excepto, despertar y evolucionar conscientemente o resistir por miedo y retroceder temporalmente. No hay neutralidad posible en el pico. La frecuencia será tan intensa que todos tendrán experiencias directas de habilidades activadas. Un momento donde una persona escéptica levanta la mano y fluye energía visible sanando a alguien. Un momento donde el pensamiento se manifiesta instantáneamente. Un momento donde el velo entre dimensiones se adelgaza tanto que la presencia de seres como yo se vuelve perceptible para la población masiva. Marcos, procesando la magnitud, preguntó, ¿qué pasa si la humanidad colectivamente elige resistir? Y respondió honestamente. Sufrimiento innecesario, disonancia cognitiva masiva, personas sintiendo y viendo capacidades pero negándolas porque las autoridades dicen que es imposible, resultando en crisis psicológicas colectivas. Instituciones mentales sobrecargadas, medicación masiva, intentando suprimir síntomas que no son patológicos sino evolutivos. Y a nivel planetario, una oportunidad perdida, la activación gradualmente regresará a latencia después del pico si no es sostenida por aceptación consciente colectiva. Sofía, alarmada, preguntó, ¿Atlas se va? ¿La frecuencia se detendrá? Y se le informó, Atlas completará su ciclo y partirá, su misión completa sin importar el resultado. Pero si la humanidad no acepta conscientemente los cambios en el pico, los códigos activados en el ADN gradualmente volverán a la latencia con los años.
La próxima generación nacerá dormida nuevamente y el ciclo de sufrimiento a través de la separación, miedo y control externo continuará por siglos hasta la próxima ventana de activación, que podría tardar milenios dependiendo del desarrollo planetario. Marco susurró, entonces tenemos 10 semanas para preparar a la humanidad para el mayor cambio evolutivo en su historia. Y ella asintió. No solo preparar sino sembrar semillas de aceptación, por eso aparezco ante ti ahora, Sofía, y ante miles de otros trabajadores de la luz globalmente, cada uno en su esfera de influencia. Tu paciencia, Sofía, ya confío en ti. Cuando comiencen a sentir los cambios intensificándose, vendrán buscando explicación. Y si puedes contextualizar, esto es activación, no patología. Acéptalo y fluye con el proceso. Salvarás a estas personas de sufrimiento innecesario. Sofía sintió un peso de responsabilidad pero también claridad de propósito. Entonces mi rol es ser un puente para validar experiencias, enseñar cómo trabajar con capacidades despertadas. Y ella confirmó exactamente, pero no solo para enseñar técnicas, más importante para dar permiso. La mayoría de las personas han sido condicionadas toda su vida a no confiar en su propia percepción. Esto no es real. Lo estás imaginando. Y cuando tú, figura respetada que ha trabajado con energía por 15 años, dices, sí, es real. Yo también lo veo. No estás loca. Estás despertando. Das permiso a la persona para aceptar su propia experiencia sin patologizarla. Y la atención se volvió específicamente hacia Marcos. Y tú, Marcos, viniste a la sesión hoy no por casualidad. Tu alma sabía que encontrarías información crucial. Eres un escéptico natural, un hombre de negocios, un materialista por formación, y presenciaste todo lo que Sofía presenció, haciéndote un testigo valioso cuando hablas con personas en tu círculo, empresarios, ejecutivos. Gente que normalmente descartaría información espiritual como tontería. Tu validación tiene peso. Lo vi. Estuve allí. No creo fácilmente, pero fue real. Abrirás mentes que permanecerían cerradas. Marcos, absorbiendo el papel inesperado que se le asignaba, asintió lentamente. Nunca pensé que sería un mensajero del despertar cósmico. Pero después de lo que vi hoy, no puedo negarlo. Sería deshonesto, y emanó gratitud energética. Solo pedimos honestidad. No evangelices. Solo comparte experiencias cuando sea apropiado. Se plantarán semillas. Sofía preguntó prácticamente, 10 semanas hasta el pico. ¿Qué debo esperar específicamente? ¿Cómo evolucionarán los síntomas? Y describió la línea de tiempo. Próximas 3 semanas, los síntomas descritos se intensificarán gradualmente. La intuición se volverá tan precisa que será imposible ignorarla. Sincronías tan frecuentes que el patrón será obvio. Sueños tan vívidos que la memoria de ellos persistirá como memoria de la vida despierta. Semanas 4 a 7. Las habilidades comenzarán a manifestarse espontáneamente incluso sin intención. Sanación sucediendo accidentalmente al tocar a alguien. Telepatía captando pensamientos sin intentar, objetos pequeños moviéndose en respuesta a intención fuerte. Marcos interrumpió, espera, mover objetos, telequinesis. Y confirmó a niveles iniciales, no levitación dramática, sino influencia sutil sobre la materia mediante concentración de la conciencia, especialmente objetos ligeros o líquidos, agua respondiendo a intención. Velas encendiéndose sin contacto cuando el deseo es intenso, manifestaciones que la ciencia actual no puede explicar pero se volverán comunes. Y en semanas 8 a 10, acercándose al pico, el velo entre dimensiones se adelgazará drásticamente. La gente comenzará a ver seres de otras frecuencias, presencias luminosas, guías, los fallecidos, no como alucinaciones, sino como percepciones de realidades superpuestas que siempre existieron pero no eran accesibles. Sofía, su mente trabajando rápidamente, preguntó, ¿y la élite, sus contramedidas también se intensificarán en esta línea de tiempo? Y él confirmó sombríamente, sí,
Las próximas semanas verán un aumento en narrativas de miedo, crisis manufacturadas o amplificadas. Esfuerzos para mantener a la población en una frecuencia de supervivencia baja porque saben que el miedo bloquea temporalmente la activación. Una persona en pánico no expande la conciencia. La contrae, pero su estrategia tiene un fallo fundamental. La frecuencia de Atlas es constante. No fluctúa con eventos externos. Así que incluso si logran asustar temporalmente a la población, la activación biológica continúa y eventualmente los síntomas superan la capacidad de negación. Marcos preguntó, y en el pico específicamente, ¿qué sucede? Y siendo la energía pulsando intensamente. 48 horas de frecuencia máxima, un momento donde todos los humanos en la Tierra simultáneamente tendrán una experiencia innegable de capacidad activada. Podría ser sanación espontánea de enfermedades. Podría ser telepatía clara con un ser querido. Podría ser visión de una dimensión superior. Podría ser manifestación instantánea del pensamiento. Varía según el individuo pero sucede universalmente. Y en ese momento, la elección se vuelve consciente. Lo acepto como real y lo exploro o lo niego y lo suprimiré. Sofía sintió un escalofrío. Y si la masa crítica lo acepta, y por primera vez emanando algo como esperanza o alegría. Una transición suave a una nueva era de conciencia planetaria. Capacidades activadas permanecen activas y se desarrollan naturalmente. Sistemas de control basados en dependencia colapsan sin violencia porque nadie los necesita más. La sanación se vuelve accesible a través de las manos de cualquiera. La información accesible a través de la intuición. Manifestación mediante intención enfocada. Espiritualidad sin intermediarios. La humanidad se convierte en una especie autónoma y colaborativa conectada directamente a la fuente. Y él hizo una pausa. Pero, ¿y si la masa crítica resiste? Un pesado silencio siguió. Un retorno gradual a la latencia, oportunidad perdida y siglos de sufrimiento innecesario, no como castigo, sino como consecuencia natural de la elección colectiva. El libre albedrío es sagrado incluso cuando elige en contra de su propia evolución. Sofía, con su determinación creciendo, preguntó, entonces cada persona a la que ayudo a aceptar e integrar el cambio aumenta la probabilidad de que la humanidad colectivamente elija despertar. Y ella confirmó, cada conciencia individual contribuye al campo colectivo. Tu influencia se multiplica, lista para comenzar. Sofía se levantó de la camilla, su cuerpo ahora completamente reintegrado, su energía estabilizada, y miró directamente al ser etéreo. Estoy lista, pero necesito saber cómo empezar. No puedo simplemente acercarme a pacientes y decir, un alienígena me habló de un transmisor cósmico que activa ADN. Estaría comprometida y emanando comprensión. No comienzas con una explicación completa. Comienzas validando experiencias que ya están teniendo. Escucha. Cuando un paciente menciona un sueño extraño, una intuición fuerte, una sincronía impresionante. En lugar de desviar o minimizar, valida, sí, he escuchado eso mucho últimamente. No eres única. Algo está cambiando colectivamente. Abre espacio para la conversación. Marcos añadió. Y si preguntan qué está causando los cambios, no puedo mencionar Atlas sin sonar loco. Y sí respondió, llámalo cambio de frecuencia planetaria, despertar colectivo, activación natural de la conciencia, términos que resuenan espiritualmente pero no requieren aceptación de alienígenas o dispositivos cósmicos. La información completa viene después, cuando la persona ya ha experimentado cambios personalmente y busca contexto más profundo. Entonces puedes elaborar gradualmente. Sofía asintió. Tenía sentido. Un enfoque gradual que ya usaba en trabajo energético, no forzando conceptos, dejando que la experiencia guíe la comprensión. Y técnicamente, ¿cómo ayudo a las personas a integrar habilidades despertadas, técnicas específicas? Sofía ofreció 3 prácticas fundamentales que se pueden enseñar de inmediato. Primero, respiración consciente conectada con intención.
Cuando sientas energía en tus manos, respira profundo e intenta dirigirla. Esto entrena el control consciente de la sanación. Segundo, diario de sincronías. Registrar coincidencias y patrones diariamente. Esto hace que la persona sea consciente de la manifestación acelerada. Tercero, meditación de arraigo. Porque activar habilidades puede desequilibrar si la persona no está conectada a su cuerpo físico. Enseña arraigo mientras se expande la percepción. Sofía anotó mentalmente prácticas suficientemente simples para enseñar en sesiones y preguntó, ¿y el miedo inevitablemente aparecerá cuando las habilidades se manifiesten? Especialmente aquellos que fueron criados creyendo que es imposible o peligroso, y ella respondió suavemente, el miedo es natural, validación. Entiendo que esto da miedo, algo nuevo siempre da miedo, pero observa cuando accidentalmente sanaste a alguien, ¿les hizo daño? No, los ayudó. El poder que despierta en ti no es destructivo. Es creativo. Es amoroso. Es una extensión natural de quien realmente eres. Y recuérdales que no están ganando algo ajeno. Están recordando algo olvidado. Y el latido comenzó a desacelerarse, su intensidad disminuyendo gradualmente. Mi presencia aquí está completa. He entregado la información necesaria. Los testigos apropiados la han recibido. Ahora depende de ustedes, Sofía y Marcos, cada uno en su propia esfera, sembrar semillas de aceptación, validar experiencias. Enseñar integración y confiar en que están desempeñando un papel crucial en el despertar planetario, incluso cuando parezca pequeño o insignificante. Marcos, dándose cuenta de que era hora de despedirse, preguntó, ¿te vas? ¿Cómo podremos contactarte de nuevo si lo necesitamos? Y ella respondió, no es necesario contacto externo. La activación que comenzó dentro de ustedes hoy acelera la intuición. Cuando necesiten guía, mediten, pregunten internamente. Las respuestas vendrán a través de su propia sabiduría expandida. Confíen en ustedes mismos. Este es el punto completo de la activación, reconectar con su fuente interna de conocimiento, no depender de fuentes externas. Pero hizo una pausa. Si es una verdadera emergencia, llamen telepáticamente. Yo los escucharé. Y la luz que formaba el cuerpo etéreo comenzó a disolverse. No desapareciendo abruptamente, sino volviéndose gradualmente transparente. Y las últimas palabras telepáticas resonaron, las semillas están plantadas. Observen su crecimiento en las próximas semanas. Y recuerden, no están solos. Miles de trabajadores de la luz a nivel global están recibiendo la misma información. Ahora, el campo colectivo del despertar se fortalece cada día. Sean valientes. Sean honestos. Sean faros. Y con eso, la presencia desapareció por completo. La energía de la habitación volvió a la normalidad. Solo quedaron Sofía y Marcos, mirándose en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Marcos habló primero, con voz temblorosa, ¿eso realmente pasó? ¿De verdad vimos y escuchamos todo eso? Sofía, todavía sintiendo una vibración residual en sus palmas, respondió, pasó. Y Marcos, eres un testigo. No puedo dudarlo cuando otra persona confirmó una experiencia idéntica. Y Marcos asintió. No negaré lo que vi, pero Sofía, mi vida va a cambiar. No puedo seguir fingiendo que la realidad es solo lo que veo con mis ojos físicos después de esto. Sofía sonrió, cansada, pero esperanzada. Bienvenido al despertar. Es incómodo al principio, pero expande todo. Y hablaron durante otros 20 minutos, compartiendo impresiones, alineando entendimientos. Cuando Marcos finalmente salió de la oficina, el dolor de espalda que lo había llevado allí se había olvidado por completo. Sofía quedó sola, sentada en una silla, permitiéndose procesar. 15 años trabajando con energía, enfrentando escepticismo, siendo llamada charlatana por familiares, perdiendo amistades por sus intereses alternativos, y ahora, validación cósmica.
No lo había imaginado. Sus habilidades eran reales. Los cambios que ocurrían eran reales. Y tenía una misión específica, ayudar a otros a navegar el despertar que ella misma aún estaba atravesando. En las semanas siguientes, exactamente como se predijo, los cambios se aceleraron primero en Sofía. Su intuición, ya fuerte, se volvió tan precisa como un reloj. Sabía quién llamaría antes de que el teléfono sonara. Sabía qué pacientes cancelarían antes de que lo hicieran. Sabía cuándo se acercaba una tormenta horas antes de que el pronóstico lo indicara. Y ya no era ocasional. Era constante, un flujo ininterrumpido de información que aprendió a filtrar para no abrumarse. Nuevas habilidades se manifestaron durante una sesión con un paciente de fibromialgia. Sofía colocó sus manos sobre los hombros del paciente y sintió no solo energía, sino también la estructura celular, percibiendo internamente inflamación y bloqueos a nivel microscópico. Intentó una sanación específica, no general, y el paciente exclamó: «Siento un calor intenso como si algo se estuviera reorganizando dentro de mí». Tras la sesión, el dolor constante durante años se redujo instantáneamente en un 80%, un resultado que normalmente tomaría meses. Los pacientes comenzaron a reportar cambios propios, no solo recibir sanación, sino despertar habilidades dentro de ellos. Una mujer de 60 años mencionó casualmente: «Soñé con mi madre fallecida, tan real. Me dijo cosas que no sabía. Luego verifiqué, eran ciertas». ¿Qué significa? Sofía, siguiendo la guía, validó: significa que el velo entre dimensiones se está adelgazando. Estás accediendo a percepción expandida. No es imaginación. Es real. Explora sin miedo. Dentro de su círculo cercano, Sofía comenzó a compartir cuidadosamente, sin forzar, pero ofreciendo contexto: algo está sucediendo planetariamente. Las frecuencias están cambiando. La gente está despertando. ¿Lo sientes? La mayoría admitió que sí: sueños extraños, intuiciones fuertes, sensación de que algo grande se acerca. Conversaciones que antes evitaba por miedo al ridículo ahora surgían naturalmente, porque el campo colectivo estaba cambiando. Marcos cumplió su papel en una cena corporativa. Un colega mencionó insomnio y sueños vívidos perturbadores. Marcos, un hombre que 6 semanas antes habría cambiado de tema, dijo: «Yo también. Y descubrí que no es un trastorno. Es el despertar expandiendo la conciencia. Hay información disponible si te interesa». Sorprendido de escuchar tal declaración de un ejecutivo pragmático, el colega pidió detalles y la conversación se abrió. Un mes después del encuentro con el ser etéreo, Sofía sintió, en su oficina, la presencia familiar de forma telepática: «El pico se acerca. ¿Estás lista? Recuerda, sé un faro, no un salvador. Cada persona despierta por sí misma. Solo iluminas el camino». La presencia se disipó, pero la certeza permaneció. 2 meses después, Sofía estaba en su oficina en una tarde tranquila, sin pacientes. La ventana abierta dejaba entrar la brisa, y miró sus manos, reflexionando sobre cómo todo había cambiado. Sus habilidades no solo se habían expandido, sino toda su percepción de la realidad. El mundo ya no era sólido ni predecible. Era fluido, receptivo, vivo de formas que antes no había notado. Los pacientes llegaban buscando no solo sanación física, sino confirmación de los cambios que sentían. ¿Me estoy volviendo loca o realmente sé cosas antes de que pasen? Sofía, fiel a su misión, validaba, enseñaba, calmaba y observaba transformaciones. Personas que llegaban asustadas, se iban empoderadas, no porque ella les diera poder, sino porque validaba el poder que ya tenían. Las semanas restantes hasta el pico mencionado pasaban. A las 3 semanas, Sofía sintió la intensificación, no solo en ella misma, sino colectivamente. Comenzaron a aparecer noticias extrañas, aumento inexplicable de reportes de experiencias espirituales, hospitales reportando curaciones espontáneas sin explicación médica.
sincronicidades globales que intrigaban a los científicos. Los medios intentaban racionalizar, pero el tono cambió, de incredulidad total a curiosidad cautelosa. Una noche, meditando sola, Sofía sintió brevemente la presencia familiar, no materializada, pero claramente telepática. El pico se acerca. ¿Estás lista? Sé un faro, no un salvador. La presencia se disipó, pero la certeza permaneció. Ahora, al contarte esta historia, quiero que comprendas algo que Sofía tardó años en asimilar. Lo que está sucediendo es sobre ti. Si esta historia te llegó, no fue un accidente. No fue un algoritmo aleatorio ni un clic casual. Fue resonancia. Algo en ti lo reconoció. No la información específica sobre Atlas de tres ojos, sino la verdad más profunda: tú estás cambiando. ¿Lo sentiste, verdad? Intuiciones demasiado correctas para ser mera suerte. Sueños que parecen mensajes y no son entretenimiento cerebral. Pensamientos sobre alguien segundos antes de que esa persona aparezca o llame. La sensación creciente de que hay más de lo que parece. ¿A qué lo atribuías? ¿Imaginación? ¿Coincidencia? ¿Estrés? ¿O una parte de ti, silenciosa pero persistente, susurró: ¿y si es real? El permiso lo es todo. Sofía trabajó 15 años demostrando sus habilidades. Pero solo cuando el ser etéreo las validó, permitió creer completamente. No porque necesitara autoridad externa, sino porque toda una vida de condicionamiento nos dice que no es real. Y tú también llevas ese condicionamiento. Así que escucha esto como si el ser etéreo hablara directamente: lo que sientes es real, no patología, no imaginación, no ego inflado. Es un recuerdo despertando. No estás ganando poderes nuevos. Estás recordando quién siempre fuiste antes de olvidar. Antes de la densidad, antes del condicionamiento, antes del miedo. Ya sea que Atlas sea un transmisor cósmico, un cambio planetario natural o un ciclo evolutivo, el nombre no importa. Lo que importa es que el cambio es innegable. Lo puedes sentir. Millones lo sienten. Y cuanto más se valida, más se fortalece colectivamente. No estás solo. Sofía pensó que había estado sola durante años, hasta que se dio cuenta de que no era así. Miles trabajando silenciosamente, sanadores, terapeutas, maestros, buscadores, cada uno pensando que era único. Pero todos sentían el mismo impulso: necesito ayudar a las personas a despertar. Podría ser uno de ellos. No necesitas ser terapeuta profesional. Solo necesitas validar experiencias cuando alguien las comparte. Siento lo mismo. 3 palabras que liberan a alguien de pensar que está loco. Esa es la misión. No salvar. No convencer. Solo validar. Algunos de ustedes sienten un llamado. No es curiosidad intelectual. Es una urgencia del alma. Algo ha despertado que no volverá a dormir. Un despertar que ha comenzado pero necesita guía para florecer plenamente. Si este llamado es innegable, si sientes que ha llegado el momento de cruzar con apoyo, puedes programar una consulta privada con uno de nuestros terapeutas espirituales a través del correo en la descripción. Profesionales capacitados para facilitar tu despertar único. Cada viaje es diferente. Cada alma tiene su propio tiempo. Alma sabe cuándo es el momento adecuado. Si esta historia te tocó profundamente, si reconociste cambios dentro de ti, si sientes llamado a explorar conscientemente lo que está despertando, revisa nuestro libro Reconectando con tu esencia divina. Es para quienes están listos para mirar hacia adentro en lugar de buscar afuera. Descubre que todas las respuestas, todo el poder, toda la sabiduría ya residen dentro de ti, esperando ser accesadas. Reconectando con la esencia divina olvidada, un núcleo eterno más allá de identidades temporales, traumas y condicionamientos que oscurecen quién eres realmente. Rompe el velo de ilusión que te separa de tu verdad, disolviendo capas de programación que te hicieron olvidar tu naturaleza divina.
Establece una conexión directa con el Creador, no a través de intermediarios o dogmas externos, sino a través de la divinidad que siempre ha existido dentro de ti, disolviendo creencias limitantes profundamente arraigadas que te mantienen pequeño, dependiente y desconectado de tu ilimitado potencial interno. La información está en el primer comentario fijado debajo del video. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana compartimos historias que validan lo que ya sientes, pero quizás no se te permite creer. Deja un comentario, ¿sientes que algo está cambiando dentro de ti? ¿Tus intuiciones, sincronicidades y sueños se han intensificado recientemente? ¿Esta historia confirmó algo que ya sabías en lo más profundo? Nos encanta leer tus comentarios. Mientras una sanadora energética estaba en una sesión, la habitación fue invadida por una luz extraña. La energía se volvió densa, casi amenazante. Sus manos, acostumbradas a sanar, comenzaron a vibrar incontrolablemente. No era un ritual. Era contacto. Y el ser que se materializó reveló el mayor secreto que la NASA está tratando de ocultar sobre Tri-Atlas. El alienígena mostró que Tri-Atlas no es un asteroide. Es una transmisión. Está emitiendo una frecuencia que la élite global teme más que cualquier cosa. Están mintiendo sobre lo que viene y por qué está aquí. Estás a punto de descubrir la verdad clasificada sobre el 3E. ¿Por qué las autoridades mienten y qué tiene que ver eso con los cambios extraños que quizá ya estés experimentando? La pregunta es qué es Tri-Atlas y por qué su llegada hace que los sistemas de control entren en pánico. Si quieres descubrir la verdad clasificada sobre Tri-Atlas y lo que esta frecuencia significa para tu futuro, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones. Y si buscas entender realmente tu esencia, acceder a la fuente divina, despertar y encontrar tu verdadero potencial. Revisa nuestro ebook en el primer comentario fijado debajo del video porque lo que estoy a punto de revelar transformará por completo tu comprensión de la vida. Sofía tenía 52 años y llevaba 15 años trabajando con sanación energética en su propia consulta, ofreciendo Reiki nivel 3, acupuntura y terapias vibracionales. El tipo de trabajo que le tomó años aceptar públicamente porque sabía cómo sería recibido. Alternativo, pseudociencia, placebo. Etiquetas que había escuchado incontables veces de familiares, amigos y compañeros de su carrera de biología, la cual había abandonado en su tercer año cuando se dio cuenta de que la ciencia materialista nunca explicaría lo que había sentido en sus manos desde la infancia. No era que tuviera miedo al juicio. Había superado eso hacía una década. Pero la frustración persistía, no por ella, sino por otros. Veía a diario lo que era posible. Pacientes con dolor crónico a quienes la medicina convencional había dado por perdidos mejorando después de sesiones. Bloqueos emocionales disolviéndose cuando equilibraba meridianos. Conexiones profundas con algo mayor sucediendo cuando simplemente creaba espacio para que la energía fluyera. Pero la mayoría de las personas nunca lo intentarían porque no creían. Y Sofía había aprendido a no predicar. Dejaba que los resultados hablaran por sí mismos. Los que estaban listos llegaban. Ese jueves por la tarde, la consulta estaba tranquila como siempre, paredes en tonos tierra, incienso de sándalo, música suave de flauta nativa de fondo, y Sofía estaba atendiendo a Marcos. Un hombre de 40 años que había estado viniendo por 6 meses, inicialmente escéptico, pero su esposa había insistido. Dolor de espalda que 3 ortopedistas no habían logrado resolver. Y después de la primera sesión con Sofía, el dolor había disminuido por primera vez en años. Ahora era un cliente regular. Aún no entendía del todo cómo funcionaba, pero los resultados eran innegables. Estaba acostado en la camilla, ojos cerrados, respirando profundamente. Y Sofía, con las manos suspendidas a unos centímetros de su cuerpo, sentía el flujo de energía como siempre, calor en sus palmas, un cosquilleo característico. Una conexión establecida trabajando en la región lumbar donde residía el bloqueo principal. Nada inusual, una rutina familiar. Pero entonces cambió.
La energía en la habitación se volvió densa, no de forma opresiva, pero sí visible. El aire parecía vibrar, y Sofía se detuvo, sus manos aún suspendidas, sintiendo. No era la energía de Marcos ni la suya. Era una tercera presencia. Y antes de que pudiera procesarlo por completo, una luz dorada comenzó a aparecer en el centro de la habitación. No un reflejo de una ventana o lámpara, sino su propia luminiscencia. Un pequeño punto que se expandía gradualmente y Marcos abrió los ojos, se incorporó en la camilla. Sofía, ¿estás viendo esto? Ella asintió con calma. Años de trabajo energético la habían preparado para no entrar en pánico frente a fenómenos inusuales. Había visto cosas extrañas en sesiones profundas, entidades pasando, energía condensándose en formas. Pero esto era diferente, más intenso, más deliberado, y la luz se expandió hasta formar una silueta humanoide, no sólida pero tampoco completamente etérea. Una figura de aproximadamente 1,80 m, azul plateada, radiante. Y en el momento en que la forma obtuvo suficiente definición para que Sofía viera con claridad, reconoció, no de manera lógica, sino visceral. Te he visto antes, dijo en voz alta sin pensarlo. En sueños. Durante meses has estado apareciendo en mis sueños. Y era verdad. Durante los últimos 4 meses, había soñado repetidamente con un ser exactamente así. No recordaba conversaciones específicas al despertar. Pero la sensación persistía, una presencia familiar, un mensaje importante olvidado. Y el ser, porque definitivamente era un ser consciente, no un fenómeno aleatorio, inclinó la cabeza en reconocimiento. Y una voz llegó, no audible sino telepática, resonando simultáneamente en las mentes de Sofía y Marcos. Sofía, hemos preparado tu campo energético a través de sueños durante las últimas 12 semanas. Hemos sembrado una frecuencia que permitiría este contacto. Y ahora ha llegado el momento. Necesito comunicar algo que la humanidad debe saber. Y tú, trabajadora de energía por 15 años, reconocerás la verdad de lo que diré. Marcos, respirando más rápido pero sin huir, fascinado. Esto es real. Ambos estamos viendo esto. Y Sofía, manteniendo el tono profesional que había desarrollado con los años. Lo estamos viendo, Marcos. Y aparentemente no es la primera vez que veo a este ser. Giró su atención hacia la entidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer físicamente si ya estabas en mis sueños? El ser respondió porque los sueños siembran semillas, pero la urgencia actual requiere comunicación directa. Algo ha llegado a tu sistema solar que las autoridades terrestres detectaron y clasificaron de inmediato. Un objeto al que llamaron Triey Atlas. Dijeron que era un cometa interestelar. Pero no es un cometa y no es natural. Y sus efectos ya han comenzado. Tú lo sientes. Marcos lo siente. Millones lo sienten. Y la confusión crecerá exponencialmente en las próximas semanas si no se comprende la verdad. Sofía sintió un interés agudo. Triey Atlas. Vi algo sobre eso en noticias científicas el mes pasado. Una mención breve y después silencio. Y fue confirmado. Guardaron silencio porque descubrieron su verdadero origen y decidieron ocultarlo. Pero ocultarlo no evita los efectos. Solo crea desinformación peligrosa cuando los síntomas aparecen sin contexto. Marcos preguntó qué síntomas. Y Sofía, antes de que él pudiera responder, dijo: he sentido cambios en los últimos meses. Mi intuición se ha disparado. Cosas que antes tomaban sesiones en notarse ahora las veo al instante. Mis sueños se han vuelto increíblemente vívidos. Sincronicidades están ocurriendo a diario. Los pacientes incluso las están reportando pensando que estoy haciendo algo diferente. Pero no he cambiado mi técnica. Miró al ser. ¿Tiene esto algo que ver con este Triey Atlas? El ser, sin expresión facial pero transmitiendo confirmación energética, directamente relacionado. Pero explicar qué es, de dónde viene, por qué está aquí y,
más importante, porque lo ocultan requiere que te lo muestre, no solo que lo escuches. Prepárate. Te llevaré conscientemente a ver con tus propios ojos. No confíes solo en mis palabras. Mira por ti misma, luego decide qué hacer con la información. Marcos, dudando, preguntó llevarla a dónde. Y Sofía respondió: no físicamente el cuerpo se queda, pero la conciencia se expandirá temporalmente a una frecuencia donde puedo mostrarlo sin los filtros de la densidad tridimensional. Seguro, reversible, pero intenso. Sofía, como practicante experimentada, reconocerá una experiencia similar a la proyección astral que ya has vivido, pero guiada. Lista. El corazón de Sofía se aceleró, pero no por miedo, sino por anticipación. Años practicando meditación profunda, expandiendo conciencia, experimentando ocasionalmente salidas del cuerpo. Esto era territorio familiar expandido. Y parte de ella, cansada de décadas trabajando con energía que nadie veía, frustrada por habilidades que demostraba pero pocos creían, quería una prueba innegable, algo concreto. Y esto, un ser de luz apareciendo durante una sesión con un testigo, era el comienzo. Estoy lista. Marcos, tú quédate aquí, sosteniendo el espacio. No tardará. Y Marcos asintió, aún procesando pero confiando. Sofía se recostó en la segunda camilla de la consulta, tomó 3 respiraciones profundas, centrándose como hacía antes de los viajes chamánicos, y el ser se acercó, sin tocar físicamente, pero envolviendo su campo energético alrededor de ella, y la sensación fue inmediata, su cuerpo relajándose profundamente, su conciencia comenzando a expandirse, la habitación disolviéndose. Y lo último que escuchó antes de cruzar fue la voz telepática del ser. Te mostraré el origen de Trie y Atlas. Lo que realmente es, quien lo envió, porque la NASA lo oculta y qué significa esto para el despertar que ya ha comenzado dentro de ti. Sofía ya no estaba en la consulta. Su conciencia se había expandido fuera de su cuerpo a una velocidad que nunca había experimentado. Incluso con años de práctica en proyección astral, no caótica, sino acelerada, deliberada, guiada por el ser que ahora percibía no como una forma externa, sino como una presencia a su alrededor. Atravesó el techo, las nubes, la atmósfera terrestre hasta quedar suspendida en el espacio, no físicamente, porque su cuerpo respiraba calmamente en la camilla kilómetros abajo, pero conscientemente presente, viendo la tierra azul girando en silencio. No sentía frío ni falta de aire porque no tenía cuerpo allí, solo percepción pura. Y el ser, voz telepática clara incluso sin proximidad física, dijo: primero verás lo que tu ciencia oficial ve, luego lo que esconden. Y la visión de Sofía se aceleró otra vez, atravesando el espacio hacia un punto específico más allá de la órbita lunar. Y al llegar, vio un objeto que reconoció vagamente de una imagen que había pasado rápido en noticias científicas semanas antes. Un cometa, decían, un núcleo irregular rodeado por una cola difusa brillando tenuemente bajo la luz solar distante. Denominado Trie y Atlas, catalogado así porque era el tercer objeto interestelar detectado atravesando el sistema solar humano. El primero fue Oumuamua en 2017. El segundo fue el cometa Borisov en 2019. Ambos pasaron y se fueron. Pero la atención de Sofía enfocándose involuntariamente en el objeto, no se fue. Entró en una órbita estable alrededor del Sol, un comportamiento que ningún cometa interestelar debería tener, y la NASA lo notó de inmediato. La visión de Sofía se acercó más, y al aproximarse, la capa exterior del cometa comenzó a disolverse, no literalmente, sino perceptualmente, como si estuviera retirando el filtro que ocultaba su verdadera naturaleza. Y lo que Sofía vio debajo no era roca ni hielo irregular, sino una estructura geométrica precisa, casi esférica pero con facetas. Una superficie metálica o algo que parecía metal pero reflejaba la luz de una forma imposible. Patrones fractales grabados profundamente. Y en el centro, una pulsación constante de luz azul dorada, un latido cósmico. Sofía, incluso en un estado expandido de conciencia, sintió conmoción.
Esto no es un cometa. Está construido, fabricado, y el ser confirmó. Correcto. Trie y Atlas es un dispositivo, no un objeto natural, creado hace eones por una coalición de civilizaciones muy antiguas, sembradores que plantaron vida consciente en múltiples sistemas estelares, incluida la Tierra. Y enviaron Atlas ahora porque el momento es crucial. La humanidad está en un umbral evolutivo, un momento donde la especie despierta colectivamente o colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones. Su visión cambió. Sofía ya no miraba a Atlas, sino su interior, su percepción atravesando la superficie metálica hacia su núcleo pulsante. No vio mecanismos en el sentido tecnológico, sino cristales vivos, formaciones geométricas vibrando en frecuencias que ella, habiendo trabajado con energía por 15 años, reconoció instintivamente.